Vamos a finalizar con lo que Pablo nos dice en esta porción que estamos estudiando acerca de Jesucristo siendo nuestro gran reconciliador con Dios. Pablo nos induce a la nueva y revolucionaria idea de una nueva creación. Nos dice él en estas palabras: y él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Interesante concepto, vamos a estudiarlo, porque esto es importante. ¿Por qué fue necesaria una nueva creación? A cuenta del pecado de Adán y Eva, ellos fueron expulsados del huerto y nosotros, a consecuencia de la expulsión de ellos, también nacimos y estamos fuera del Edén, estamos fuera de la presencia de Dios, vivimos en un mundo de pecado. Cada ser humano, no solo con la tendencia al pecado, pero que de las acciones de pecado. Nos dice Romanos: todos pecamos o pecaron y están destituidos. ¿Qué quiere decir destituidos? Sin derecho alguno. Ninguno, ni el Papa de Roma, tiene el derecho de ir al cielo, aparte de Jesucristo. Todos somos hijos de Adán y a consecuencia sufrimos las consecuencias de su pecado y las tendencias de su pecado. Tenemos la expresión sencillamente que nos aclara el porqué: muy limpio eres de ojos para ver el mal. El Edén representaba literalmente el paraíso, el lugar donde Dios existía, donde no había ningún mal absolutamente. Era todo pureza, era todo limpieza, era todo perfección. Yo soy uno que creo que los animales no tenían las tendencias que tienen hoy. Un tigre no era salvaje, un león no era salvaje. Yo sé que hay otros que están en desacuerdo conmigo y dicen sencillamente: los animales han tenido sus tendencias desde el principio. Yo no creo. Yo creo que cuando Adán pecó, afectó a todo el universo. Fíjese que nos dice Pedro más adelante que el mundo será quemado con fuego y después vienen los nuevos cielos y la nueva tierra. Todo el universo ha sido afectado por la caída del hombre. Y la consecuencia es que para que haya otra vez en el universo que Dios ha hecho perfección, todo tiene que ser destruido y todo tiene que ser reconstruido. ¿Qué le parece lo malo que es el pecado? ¿Le da una idea? Y nosotros pensamos que es insignificante, que no importa. Yo digo una mentirita y está bien. ¿Cómo me va a juzgar Dios por una mentirita? Les digo a ustedes, si Dios hizo eso por una mordida de manzana, ¿qué va a hacer con nosotros que de veras hemos hecho maldad? Ahora, eso nos lleva a tener que decir qué fue la mordida de la manzana, si fue manzana. Fue un acto de rebeldía. Yo no necesito a Dios, yo quiero hacer lo que me da la gana. Y el hombre lo está diciendo hasta el día de hoy. Yo tuve un secretario en Costa Rica cuando vivía ahí, se llamaba Noé. Y Noé me vino un día, era de una familia cristiana, y me viene Noé un día y me dice: voy a renunciar al trabajo. ¿Qué pasa? ¿No te gusta como yo te dirijo? ¿No te gusta tu jefe? Él dijo: no, ese no es el problema. Bueno, ¿por qué te vas? ¿Te han dado mejor empleo? Porque él se iba para El Salvador. Interesante el nombre, ¿no?, del país a donde él se iba. Y dijo: me voy para El Salvador. Y yo le pregunto: ¿y qué vas a hacer con tu esposa? Estoy cansada de ella.
Y tus hijos, que ella los cuide. ¿Y te han dado empleo allá en El Salvador? No, no me han dado nada. ¿Y por qué te vas? Yo quiero irme a donde yo puedo hacer lo que me da la gana. La misma actitud de Adán y Eva en el huerto del Edén. No querían los controles de Dios. Y es esa rebeldía contra Dios que es el pecado peor que hay. Donde yo digo, no me hace falta Dios. Yo quiero lo mío. Y yo voy a hacer lo mío. Y eso fue lo que escogieron Adán y Eva. Entonces, muy bien, si escoges separarte de mí, ahora las consecuencias. ¿Qué tienes? Maldición. La mujer, ¿qué va a hacer? Tener dolores con todas sus preñeces. ¿Qué significa eso? Cada hijo que tiene le va a dar dolor. No solo en el parto, toda la vida. Y la familia va a tener toda clase de problemas. Y tú vas a ser responsable a tu marido. Y tu marido te mandará. Es raro que una mujer le pegue a un hombre. Pero qué común es que los hombres peguen a las mujeres y las maltraten. Y ahí está, viene en Génesis, el capítulo 3, y el hombre, todos los días de tu vida, vas a recibir el pan por el sudor de tu frente, y espinos y cardos tendrás toda la vida. Y hasta el día de hoy se ha cumplido esa palabra. La vida es una lucha. No importa dónde tú estés, la vida es una lucha. Y cuando más pensamos, ahora voy a triunfar, los espinos y los cardos parecen acabar con todos los buenos planes. ¿Y qué dice Salomón en Eclesiastés? Todo es vanidad de vanidades. Una vanidad tan terrible que se tiene que explicar doblemente. Así es la vida. Y eso vino a qué? A consecuencia de ese pecado de Adán y Eva, donde quisieron dirigir sus propias vidas. Eso es lo que implicaba la mordida de la fruta. Era un desprecio de Dios, un desecho de Dios, un deseo de vivir independientemente. Y ya lo voy a decir ahora, San Agustín de Hipona, uno de los grandes líderes de la iglesia, cuando la iglesia, que ahora se llama católica, era buena y cristiana y seguía fielmente al Señor. La iglesia a través de los primeros 1000 años fue apartándose de la Biblia, pero para los tiempos del IV siglo, donde vivía San Agustín de Hipona, todavía era una iglesia fiel a la Biblia y fiel a Dios. Así que no condenemos a todos los santos sencillamente porque los últimos salieron malos. Tuvimos hombres muy, muy de Dios en los primeros siglos y San Agustín fue uno de ellos. Y él hace un estudio en la Ciudad de Dios acerca de estos capítulos de Génesis que estamos mencionando ahora. Y cuando él llega a la vida de Caín y la familia de Caín, él hace una observación muy interesante. Una observación en contraste con los hijos de Set, porque si te acuerdas, en el capítulo 5, con Set empezaron los hombres a buscar a Dios. Pero antes de eso, en el capítulo 4, tienes toda la descripción de la familia de Caín. Y dice Agustín, la humanidad, nótese el término, la humanidad se divide en dos clases, únicamente dos clases de personas. No hay nada en el intermedio, dos clases de personas. Los que se aman a sí mismos y desprecian a Dios. O aquellos que se desprecian a sí mismos por sus debilidades, sus pecados, sus necesidades y aman a Dios, que somos nosotros. Y así es hasta el día de hoy. El mundo sigue dividido, aún en Cuba sigue dividido de la misma forma.
O amamos a Dios y le seguimos, o nos amamos a nosotros mismos y despreciamos las cosas de Dios. ¿Por qué creen que hay tantos inconversos en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Es la culpa de Dios? ¿Es la culpa del diablo? No, no es la culpa del diablo. Es lo que el hombre ha escogido. El diablo lo que hizo fue abanicar sus deseos, ¿no? Ese es el único poder que tiene el diablo. El diablo no tiene el poder para hacerle a nadie pecar. Todo hombre peca porque él quiere pecar, de su propio deseo. Ahora les estoy dando un poquito de teología bíblica, ¿no? Pero escuchen, porque esto es lo que enseña Pablo en Romanos. No te estoy diciendo nada separado de lo que nos dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, cuidado con el pecado. Porque el pecado tiene un solo poder y ese poder es para destruir. Y te metes en pecado, te va a destruir. ¿Te acuerdas el hombre en Primera de Corintios que pecó con su parienta, no? Entrégalo al diablo y ahí se va a arrepentir para sanarlo. ¿Qué iba a hacer el diablo? Iba a acabar con él. Y luego, como el hijo pródigo, comiendo pajas que se servían a los cerdos, se da cuenta, hay un Dios. Yo no tengo que seguir viviendo de esta forma. Y llega el arrepentimiento, ¿comprendes? El pecado es horrible, mis hermanos, es terrible. Ninguno de nosotros nos damos cuenta qué malo es mi pecado y por qué yo debo cuidar mi corazón en todo sentido. Bueno, perdone, dejé el estudio y empecé a predicar. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestro pecado nos condena. Fíjese, ¿qué clasifica a Dios como pecado? Dice que estamos bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Que estamos perdidos, desobedientes, sin paz, sin Dios, deshonestos, ávaros, hijos de la ira, fornicarios, idólatras, ciegos, cobardes, impenitentes, abominables, inmundos, necios, vanos. Todas estas son palabras de la Biblia para describirte a ti y describirme a mí y describir a la humanidad. Es un cuadro bonito. No digo yo que necesitamos a Cristo. ¿Quién nos puede salvar? ¿Cómo podemos ser rescatados cuando a ese nivel hemos llegado? Gracias a Dios que hay un remedio. Dios se hace carne. Con un fin de dar su vida por la vida tuya. Yo no sé por qué Cristo estuvo dispuesto a morir por mí. Yo no lo comprendo. Yo no merecía el perdón. En mi rebeldía yo merecía las llamas eternas del infierno. Pero de tal manera me amó Dios el Padre, que envió a su Hijo Jesucristo para rescatar a este sinvergüenza que no tenía esperanza. Y lo hizo sin tener que haberlo hecho. Dios pudiera haber arrasado con el mundo en el momento que Adán y Eva pecaron. Pero cuán grande la misericordia de Dios. Y esto es lo que nos está tratando de hacer ver Pablo al introducir a Cristo de esta forma. Y para este propósito,
Dios procede a actuar en este mundo para crear algo especial. Primero entrega su vida por nosotros. Pero la segunda cosa, hace falta rescatar a un pueblo para Dios. Y Dios crea la iglesia. La iglesia es la respuesta a este mundo perdido. Y ahora tenemos un refugio, tenemos un lugar, tenemos algo donde no hay muerte, donde hay eternidad en el sentido, sí, muerte física, pero no espiritual. Eso es lo que representa la iglesia. Y Cristo vino para establecer un cuerpo aquí en la iglesia, en el mundo, que llamamos iglesia. Y Él, Jesucristo, es la cabeza de esa iglesia. Él, que es el principio, principia una cosa nueva, que no existía antes en la tierra. En Israel había el pueblo de Dios, pero este concepto de un refugio para todo el mundo es nuevo. En el mundo pasado de Israel, si tú querías encontrar al Dios verdadero, tú tenías que ir a Israel. Pero ahora, porque hay iglesia, Dios te dice a ti y me dice a mí, ir por todo el mundo y empezar a reclamar que la gente venga a la iglesia, porque en la iglesia hay rescate. ¡Qué diferencia, qué gloria, ¿no? No digo yo que me he gozado en los últimos años viajando de aquí para allá, por toda América Latina, con un mensaje. Cristo tiene la respuesta para tu vida. Y eso es lo que es la iglesia. Y es a lo que todos pertenecemos. ¿Cómo es que yo me llevo con un metodista? ¿Cómo es que yo amo a los bautistas? No es por la denominación, es porque somos de Cristo. Y todos somos iglesia de Cristo. No importa la denominación que tú perteneces. Eso es muy secundario. Lo importante es que Cristo me ha encontrado y me ha hecho miembro de su cuerpo, que es la iglesia. Y yo pertenezco a esa iglesia. Y si tú eres hijo de Dios, somos hermanos, somos hermanas. Esa es la realidad. ¿Qué invento es la iglesia, mis hermanos? ¡Qué gloria es ser parte de la iglesia! ¡Qué increíble! Que eso incluye a los chinos, incluye a los rusos, incluye a los italianos, incluye a los africanos, no importa el color, no importa el lugar. Ahí hay iglesia donde hay refugio en Cristo para todos. Mis hermanos, hay que edificar esa iglesia. Y hay que gloriarnos en esa iglesia y buscar que aquellos que todavía están en sus pecados encuentren a la cabeza de esa iglesia y que vengan para recibir todos los placeres que hay en Dios. Todas las cosas buenas que existen están en Dios. Y ahí está la verdadera felicidad. Los placeres del mundo son totalmente pasajeros. Tú sales y dices, hoy me voy a gozar. Pero espera hasta mañana. ¿Por qué metí yo la pata? ¿Por qué hice eso? Y el pecado siempre trae amargura, nunca trae felicidad. Pero servir a Dios trae gozo. Esta mañana estábamos hablando, Carolina y yo. Hemos completado una semana aquí, en este país, que es mi tierra. Salimos mañana. Ya ve, hasta tengo lágrimas. Porque uno ama su tierra, ¿no? Pero estábamos comentando, mi señora y yo estábamos diciendo, qué lindas semanas hemos pasado. ¿No es cierto, Rosely? Hemos ido por esa carretera brincoteando de aquí para allá y todo lo demás, a veces con incomodidad, pero ¿qué importa?
Allí estaba la iglesia de Cristo, donde podíamos unirnos y abrazar y a besar al pueblo de Dios, que es mi pueblo. Y amarnos los unos a los otros. ¿Qué visión más pequeña tenemos cuando pensamos que solo las iglesias de los Pinos valen? O las iglesias bautistas valen, o las iglesias metodistas, sea la que sea. Como si esa fuera la... No, es la iglesia de Cristo la que vale. Y pertenecer a esa iglesia es donde nosotros encontramos toda clase de placer y verdadera comunión y unión. Bueno, ahí me estoy predicando otra vez, perdóname. Pero estas cosas me entusiasman, mis hermanos. Esto me entusiasma. No solo fue el primero, sino el que principia y da origen a la iglesia. Él crea la iglesia. Y interesante, tiene todo tipo de figuras, pero casi todas tienen la misma cosa. La cruz en Cristo en el medio, ¿no? Es por Cristo que tenemos esa iglesia. Y tiene un fin, rescatarnos a nosotros que nos estábamos ahogando. Como dice Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí viene Cristo para redimirnos precisamente por un amor inexplicable. Yo no sé cómo Dios puede amar a este mundo tan pecador. Él tan santo. Y mira la maldad que se ve por todas partes. ¿Cómo es posible que Dios ama a este mundo? Qué grande tiene que ser Dios. Ahora, unas fotografías, por decir así, de la iglesia. La iglesia es una creación de Dios. Nosotros los hombres no la hacemos, Dios la hace. Que reúne a aquellos que han respondido al llamado de Cristo y que por fe lo han aceptado como Salvador. Es tan sencillo, nada complicado. Todos tenemos solo una entrada a esa iglesia y por una base que es Cristo. La iglesia es un organismo vivo, no es muerto. Qué triste una iglesia muerta, ¿no? Donde ya perdieron el gozo en Cristo, donde ya servir a Cristo es una pena. Qué horrible es aún es decir tal cosa. ¿Cómo es que servir a Cristo puede ser una pena? Es el gozo más grande que puede tener un hombre. Un organismo vivo compuesto de los redimidos, unidos unos a otros en una comunión vital. Por eso hablamos de la comunión entre cristianos. Esa unión mutua que hay, donde yo llego a un punto donde nunca he estado, ahí está la iglesia y al instante somos uno. Yo he tenido esa experiencia vez tras vez, tras vez, por toda América Latina y también he tenido el privilegio de encontrarlo hasta en España, ¿qué le parece? Y cuando uno se mete con el pueblo de Dios, como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Este hermano y yo nos conocimos esta mañana como a las 8:30. Y a los 5 minutos nos estábamos abrazando. ¿Qué le parece? ¿Dónde se ve eso? Cuando hay dos que aman al Señor. Eso es iglesia. Qué triste cuando en la iglesia empezamos a pelear y a tener envidias y hacer acusaciones donde no hay amor. Una iglesia llena de pleitos, ¿usted cree que esa iglesia puede agradar a Dios? El que vino a sanar el alma, la iglesia, como decía un teólogo, es una comunión de perdonadores. Me gusta esa frase. Donde cuando otro peca contra mí, yo perdono. Una comunión de perdonadores. Porque Cristo nos perdonó primero. Y si Cristo me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar al prójimo? La iglesia es el medio por el cual Cristo hace su trabajo y cumple sus propósitos aquí en la tierra.
id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Fueron casi las últimas palabras de Jesucristo. ¿Por qué? Para que esta iglesia haga realidad en todas partes de la tierra. Hace 2 años mi señora y yo subimos los Andes al lago Titicaca, a este lago increíble donde los indígenas, porque solo son indios los que viven ahí, los indígenas han hecho de paja que crece en esos lugares islas donde viven en el lago, increíble. Y nosotros llegamos allí porque habían venido 2 o 3 inditos a una conferencia como esta, habían bajado ellos con mucha dificultad y dijo, señor Thompson, nadie nos quiere, nadie está dispuesto a subir las montañas para verlos a nosotros. Y yo le dije, yo voy. Y como se reunieron esos inditos, con qué gozo cantaban, con qué gozo recibían la palabra de Dios. Eso es iglesia. Y qué gozo es ir y ministrar a la iglesia de Cristo y servir a esa iglesia. No saben ustedes lo que se están perdiendo si están sirviendo al mundo en lugar de estar sirviendo a Dios. Porque donde está el gozo, y con esto no quiero decir que uno tiene que ser pastor y predicador. Hay muchas maneras de servir la iglesia. A veces dando gotitas de agua fría a aquel que tiene sed. La iglesia es el medio por el cual la unión de Jesucristo con su pueblo se hace real e íntima. ¿No creen que estamos sintiendo algo de esto ahora mismo? Donde Cristo está en comunión, donde estamos disfrutando de Cristo ahora mismo. Esto es la iglesia. Y esto es lo que debemos representar cada uno de nosotros que somos pastores. Cada vez que compartimos la palabra de Dios, esa palabra debe habernos llenado tanto como pastores individuales, que tenemos un gozo grandísimo al compartirla con la congregación o con otros. Jesucristo con su pueblo se hace real. Y ya es más que palabras. Esto llega a tener sentido y llegamos a comprender quién es Él. Y el canto de Apocalipsis. Cuánto me gusta este texto. Tú fuiste inmolado. ¿A qué costo nos vino todo lo que estamos diciendo? Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nosotros, o para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre esta tierra. No solo nos ha redimido el Señor Jesucristo, pero un día vamos a reinar con Él sobre la tierra, sobre los ángeles. Dice Pablo, mis hermanos, yo no puedo comprender todos estos beneficios, pero qué lindo es el Evangelio, qué promesas nos da, qué gozo viene por parte de Cristo para nosotros. Somos redimidos de toda lengua. Imagínense, mis hermanos, yo soy un guajirito nacido ahí en Placetas, en la Manigua cubana. Ese es mi origen. Y mira los privilegios que me ha dado Dios por toda América Latina, desde los lugares más sureños de Argentina y Chile hasta los lugares más norteños de México. He tenido el privilegio de predicar su palabra. Un guajirito de Placetas, ¿qué le parece? Y así es nuestro Dios. Él quiere usarnos, pero tenemos que dejar que Él nos use.
Es una combinación, Él no obliga a nadie a servirle. Pero qué gozo cuando estamos dispuestos, Señor, aquí estoy, úsame, aquí está mi corazón, está mi vida. Yo quiero ser útil para tu reino. Y Cristo es la cabeza, perdonen el esqueleto, pero es la idea que necesitamos comprender. A veces nosotros como pastores creemos que somos la iglesia. La iglesia es mía, no, la cabeza de la iglesia siempre es Cristo. Siempre. Más bien piénsate como el dedito más pequeño de tu pie. Ahí estás tú, por la gracia de Dios. Y debes dar gracias porque estás incluido. Algunos se piensan en el cuello, ¿no?, que dirigen la cabeza de Cristo. No, estamos equivocados. Cristo es lo suficiente grande, pero algunos se piensan muy importantes y grandes en la tierra, salen por ahí actuando como si fueran artistas de Hollywood y se parecen más mundanos que cristianos. Pero ahí los dejamos, están autoengañados. Todos nosotros, ninguno merecemos ser parte de ese cuerpo y debemos gloriarnos. Nosotros, sin embargo, estamos incluidos y Cristo es la cabeza, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primero en resucitar de los muertos, para prometernos a nosotros resurrección y vida eterna. Colosenses 1:18. ¿Quién es la cabeza de la iglesia donde tú adoras? ¿Será Cristo o será el pastor? Si es el pastor, hay de ti, ¿no? Porque va a haber muchos problemas ahí. A menos que Cristo sea la cabeza, el que dirige, el que controla, y el pastor está buscando esa dirección de Dios, esa iglesia no va a tener éxito. Cristo es la cabeza. Jesucristo creó la iglesia para rescatarnos del mundo y del pecado con el fin de que nosotros sirvamos a Dios. Y aquí pudiéramos hablar un poco de mundanalidad. No hay tiempo, sencillamente les recuerdo que vivimos en dos mundos. Este mundo está dividido entre aquellos que pertenecen a la iglesia de Cristo y aquellos que se deleitan en este mundo lleno de pecado. ¿Cómo puedo yo, si he recibido a Cristo como Salvador, sabiendo que Él sacrificó tanto para darme salvación, tratar de hallar gozo y placer en un mundo que odia a Dios? Es totalmente incongruo. No tiene sentido. La mundanalidad, el amor al mundo y a las cosas del mundo no tienen sentido para un cristiano. Tú no puedes tener un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo, que no funciona, porque son incompatibles. Y ustedes, jovencitos que están aquí, gracias que han llegado, acuérdense de lo que acabo de decir: el mundo nunca te dará gozo, solo te traerá dolor y tristeza. Si tú quieres vivir una vida que vale la pena, busca a Cristo y sigue a Cristo. Y esa vida tendrá toda clase de valor. Pero recuerda, hay dos mundos. Está el mundo de Dios y está este mundo lleno de maldad y tristeza y engaño, crimen, de lo peor que tú puedes pensar. Así es este mundo sin Dios. Les recordamos que hay dos clases de personas: los que aman a Dios y por lo tanto desprecian sus propias vidas, y aquellos que se aman a sí mismos y desprecian a Dios. La iglesia entonces apunta al pueblo de Dios y a Jesucristo. Él da vida eterna a los que pertenecen a su iglesia. Y aquí, qué lindo el cuadro, ¿no? Dos iglesias, las dos dando reflejo de lo que representan. Y qué lindo cuando en este mundo
En toda verdad, la iglesia refleja a Jesucristo.